Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a este ciclo de seminarios sobre ciencias jurídicas aplicadas. Aquí voy a proyectar el cartel de la exposición de hoy. Me avisan si lo pueden ver, si se puede ver, se puede ver la pantalla. Muy bien. Bueno, hoy tenemos la última sesión del semestre de este ciclo de seminarios y tenemos un invitado de lujo y que se llama Eduardo Canaguati Fares, que ya está aquí en la sala, que nos va a hablar acerca del método comparado en el estudio y la práctica del derecho. Bueno, yo, como en todos los eventos, ya saben, primero ponemos aquí el flyer porque es importante apreciar que en el flyer hay un objetivo, hay una pregunta, está el título, así como también hay una imagen aquí que es generada por inteligencia artificial. En este caso se le pidió a la IA que hiciera una imagen representativa del derecho comparado a nivel mundial. Obviamente es una imagen que tiene muchos problemas, aquí tiene muchas cosas generadas por IA, no sé, será susceptible de interpretación incluso en lo que es América, dice Europa, Asia y África. O sea, tiene sus errores, tiene sus errores. No sé si a lo mejor la IA lo que quiso es referenciar es la influencia de lo comparativo, tal vez a lo mejor europeo en América, no sé. Esa podría ser muy debatible. Pero bueno, ese es un tema. Y como saben, antes de introducir a nuestro ponente, eh, tenemos aquí algunas cuestiones que mostrarles aquí. Pues como ustedes saben, el derecho comparado es una disciplina muy utilizada, muy referenciada, muy señalada en el ámbito de las ciencias, pero también en el ámbito cotidiano. Voy a hacer nada más aquí una mención. Miren, por ejemplo, este artículo habla acerca de las comparaciones de Darwin sobre señales faciales entre primates humanos y no humanos, para que vean que no es un tema únicamente de derecho. Hay otros libros, por ejemplo, como de Giovanni Sartori, un politólogo, que es Ingeniería Constitucional Comparada. Utiliza el adjetivo comparado. De igual manera, como conocimiento, en México tenemos un Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero originalmente ese instituto tenía el nombre de Instituto de Derecho Comparado, que estaba en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, ¿sí? Desde los 40. De igual manera, tenemos como revista en México un boletín mexicano de derecho comparado. También tenemos algunos libros sobre derecho comparado y bueno, hay proyectos como este, Comparative Constitution Project, que habla acerca de comparar constituciones a nivel mundial. Y también quiero ponerles aquí que si utilizamos la palabra comparado para buscar tesis, no, en DGB, que es, ya saben que nuestro motor más importante de búsqueda científica en México, encontramos que hay unos 10,000 textos que utilizan la palabra comparado en su título. Entonces, eso es un indicador. De igual manera, si utilizamos la palabra comparado para buscar tesis, a ver, comparado, comparado, aquí está. Vamos a encontrar que hay 795 tesis que utilizan la palabra comparado. Y bueno, con este muy general marco teórico sobre lo que es lo comparativo, lo comparado, yo quisiera ya aterrizar al tema de presentarles aquí a Eduardo Canaguati Fares y me voy a permitir leer su semblanza curricular. Un momento. Y también, a ver, aquí está. Bueno, Eduardo Canaguati Fares es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac, es maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana y es doctor en Derecho con mención honorífica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha participado en la impartición de congresos, cursos, seminarios. Recientemente tuvo un curso en la UNAM sobre Derecho al Olvido, si no me equivoco, Eduardo. Este, y es en temas internacionales, nacionales.
En el ámbito profesional ha colaborado en el ejercicio, en la protección del derecho de acceso a la información y en la difusión y acceso de los derechos culturales. Actualmente, Eduardo es profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Anáhuac y ha coordinado el curso Privacidad e Identidad Digital en el programa de posgrado en Derecho. Con su línea de investigaciones que él trabaja son derechos humanos, derecho a la privacidad, derechos digitales. Y recientemente, Eduardo, aquí se les voy a poner, acaba de salir a la venta en la UNAM, y va a salir próximamente en Open Access su más reciente libro, que es Derecho al Olvido, Análisis Crítico y Alcances. Es una magnífica obra que está aportando mucho a un tema tan novedoso. Y bueno, sin más, yo quisiera agradecerle a Eduardo que hoy nos acompaña en este ciclo de seminarios y también extenderle un agradecimiento a la Universidad Anáhuac, que a través de Eduardo es una representación, así como también desde luego a la Universidad Nacional Autónoma de México, al programa de posgrado en Derecho, a la doctora Marisol Ángeles Hernández, así como también un agradecimiento a la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, que varios estudiantes de aquí del programa de posgrado en Derecho Electoral están aquí, y agradecemos al maestro Ulises Chávez siempre el apoyo que da. También a Graciela Staines Vega, que es la directora de Alliance for Daily Justice, que es los demás logos que ven ahí en el flyer. Y bueno, sin más, Eduardo, pues bienvenido. Esta es tu casa digital para que nos expongas todo lo que quieras hablar acerca del tema hoy. Y pues, gracias. No, muchas gracias a ti, Oscar, muchas gracias a todos ustedes por el tiempo, por el espacio. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy aquí en Sede Digital. Y digo, justamente pues digo, vamos a tratar de tener una conversación. A mí me gustaría platicarles también mucho más de mi experiencia como alumno, como investigador, también como practicante del derecho, para ver si esta información les puede ser útil de alguna manera en investigaciones que ustedes estén realizando, en su propia práctica como tal, que les pueda ser útil lo que platiquemos el día de hoy. Y pues digo, voy a exponer muy brevemente algunas ideas para sentar la base del diálogo, pero pues mi intención es escuchar cualquier duda que ustedes tengan y que pueda yo aportarles de alguna manera, ¿no? Digo, aquí platicando con Oscar, ¿no? Justo me contaba que una de las dinámicas del seminario pues siempre es basarse en alguna obra, en algún ejemplo literario, artístico, que nos pueda dar un pie de partida de por qué hablar de estos temas. El día de hoy, pues la idea es hablar de la comparación. Esta novela clásica de Charles Dickens, de Historia de dos ciudades, pues justamente nos habla, ¿no? De la historia de dos ciudades de París y Londres, de cómo se van desarrollando a través de sus históricos, y nos da hasta un recurso literario para partir de la comparación como un elemento para generar un discurso narrativo en la historia, para generar todo el desarrollo de la misma. Y creo que es algo que vemos constantemente en recursos cinematográficos, en recursos, digamos, narrativos, donde se parte de la comparación de dos elementos para poder llegar a una conclusión muchas veces que puede ser más amplia o puede ser más, que puede generar una mayor afinidad con los lectores, con los espectadores. Y creo que algo similar nos pasa en el derecho como tal, ¿no? Si me permiten, les voy a poner aquí una breve presentación que ya también ya la ven en pantalla. Digo, aquí también está mi correo electrónico, si alguien quisiera contactarme con todo gusto, también estoy a la orden. Y justo al escoger o elegir con Oscar el tema de la plática, el título, se eligió el método comparado en el estudio y la práctica del derecho, ¿no? Y justo lo pensábamos, también creo que ya tuvieron una plática con la doctora Ángeles, que lo estuvimos dialogando también, de la importancia que puede tener muchas veces para un profesionista del derecho entender cómo hacer estudios comparados, cómo delimitarlos, cómo navegar en todo el mundo que puede implicar, el universo que puede implicar una comparación, sobre todo entre sistemas jurídicos que pueden ser tan iguales o tan desiguales en todo el planeta, ¿no? Yo les compartiría algunas ideas, aquí les pongo también
la fuente, con todo gusto también les hago llegar la presentación para que puedan tenerla de primera mano. Aquí hay una obra de John Henry Merriman titulada Fines, objeto y método del derecho comparado, y él nos plantea tres preguntas para comenzar a hablar de derecho comparado. Primera, ¿cuál es el propósito de la comparación? Segunda, ¿qué es lo que se va a comparar? Y tercera, ¿cómo se va a realizar la comparación? Y creo que esto nos va adentrando y nos va centrando ya en el tema, digamos, un poco más jurídico de para qué queremos hacerlo, ¿no? ¿Cuál es el propósito de comparar? Podríamos dar un ejemplo, ¿no? Queremos comparar el derecho de México y el derecho de Colombia. Lo queremos hacer porque hay un criterio interamericano al que queremos argumentar, que queremos caminar hacia allá, que lo queremos hacer porque los dos celebraron un mismo tratado internacional, lo queremos hacer porque son parte de una alianza económica, porque el caso es muy similar. Y al final de cuentas creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? Desde la práctica y la investigación. ¿Por qué queremos comparar? ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Segundo, ¿qué es lo que vamos a comparar, ¿no? En el mundo del derecho hay un mundo de elementos, de documentos que podríamos elegir, un mundo de casos, de tipos de resoluciones. Entonces creo que es muy importante tener en cuenta qué es lo que queremos comparar, ¿no? Queremos comparar una ley en materia, podríamos decirlo para irnos a los términos modernos o que están en moda del derecho de neuroderechos, cómo regular neuroderechos en una región, por ejemplo. Lo queremos hacer para ver cómo se regula la propiedad intelectual, para ver cómo se han resuelto ciertos casos como desaparición forzada, etcétera. Y tercero, yo creo que este también es el más importante, ¿cómo vamos a realizar esta comparación, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerla? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque muchas veces también, sobre todo en el entusiasmo del inicio de una investigación, creo que viene la parte más problemática que es, yo voy a comparar todos los sistemas jurídicos, ¿no? Quiero estudiar todos los sistemas de América Latina y en todos quiero estudiar todas las leyes locales en materia eh, de uso de la imagen pública, por decir algo. Entonces, nos vamos a encontrar un universo que va a ser imposible procesar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que pensar siempre es algo que sea real, que sea proporcional y que se adhiera o que tenga una congruencia con las dos preguntas anteriores, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la comparación? ¿Qué es lo que se va a comparar? Y entonces ya decidir cómo vamos a realizar esta comparación, ¿no? Creo que estas son las tres preguntas fundamentales que nos pueden ayudar a partir de ello, ¿no? Una cosa que yo les cuento un poco anecdótica de mi experiencia como estudiante de doctorado y ahora también con el libro que se acaba de publicar es que yo en mi investigación decidí comparar resoluciones sobre derecho al olvido de toda América Latina, ¿no? Y me vi ante la primera disyuntiva de decir, ¿qué tanto me voy a meter en cada país de América Latina? ¿Qué tan real es que yo pueda acceder a resoluciones de todos los países? ¿Realmente todos tienen supremas cortes? ¿O voy a estudiar todas las cortes de todos los países? Y me di cuenta que hay una palabra clave en esto. Y creo que ahí es un momento clave en el que el investigador, el practicante, tiene que decidir los alcances de lo que va a realizar. Tenemos que encontrar una base proporcional, una base legítima de por qué vamos a escoger unas fuentes, por qué nos vamos a adentrar en esas, pero también delimitar con una decisión, inclusive muchas veces de propia autocrítica de la capacidad de análisis, de acceso, etcétera. Porque, por ejemplo, me vi en la disyuntiva de que había encontrado que había buenos precedentes en Chile, pero en Chile no estaban las resoluciones públicas, ¿no? Entonces, tuve que hacer un esfuerzo adicional por realizar solicitudes de transparencia, por entender el sistema de transparencia de Chile, por adentrarme para conseguir esas resoluciones y al final las pude obtener. Pero la realidad es que el objetivo del derecho comparado nunca va a ser convertirnos en experto del derecho de toda la región o de todos los países, sino encontrar soluciones a los problemas legales que sean, digamos, de cierta forma, pruebas internacionales que estén estandarizadas y que nos ayuden
a facilitar cómo localizar y aplicar una solución jurídica a un problema concreto que podamos tener, ¿no? Entonces creo que la palabra clave es decidir en base a estas preguntas qué tan lejos queremos llegar con la comparación, ¿no? Digo, para darles otras ideas y les digo, adentrarnos un poco en el tema del día de hoy, pues también creo que ahí es donde nos encontramos con las dificultades de la comparación, ¿no? ¿Y cuáles son las principales dificultades que vamos a encontrar? La cultura jurídica. eh, eh, Como saben, en el mundo pues hay dos grandes culturas jurídicas que tenemos, que es el common law y el derecho de códices, el derecho romano, el derecho codificado, que pues vienen de dos tradiciones distintas y que son muy distintas entre ellas, ¿no? El tema de un precedente va a ser muy distinto para un país de tradición anglosajona o más de common law que para un país de otro tipo de, digamos, de codificación. Entonces se vuelve difícil adentrarnos en ese primer tema. El segundo, como les contaba, las instituciones jurídicas, ¿no? A veces es todo un proceso entender cuál es la corte más importante de cada país, porque se puede llamar Suprema Corte, se puede llamar Tribunal de Alzada, Corte de Casación, Supremo Poder Conservador. Podemos encontrar un sinfín de nombres que pueden tener y entonces tienen una lógica distinta, ¿no? O podemos encontrar tradiciones jurídicas como la colombiana, en la que se ha desarrollado esta teoría del choque de trenes, por ejemplo, donde tenemos un tribunal de constitucionalidad y un tribunal de legalidad, y en ocasiones van a poder haber una coalición entre sus resoluciones, pero que tienen un peso similar e importante, pero que cada uno va a observar un aspecto distinto. El tercero creo que son los actores, los papeles desempeñados por los protagonistas dentro del sistema jurídico, porque también va a ser distinto, ¿no? También vamos a tener una diferencia en cómo se desarrolla en cada sistema el derecho, cómo se va a legislar y cómo va a llevarlo. Y la cuarta, la forma de actividad jurídica, cómo se desenvuelve esto. Y la quinta, las normas jurídicas, ¿no? Entonces, como ustedes ven, nada más con mencionar de forma amplia estos cinco problemas principales que podemos encontrar, ya nos podemos adentrar en unos grandes mundos de complejidad en los que fácilmente nos podemos perder, ¿no? Al querer tener un resultado práctico, un resultado útil para nuestra práctica o para nuestra investigación, podemos acabar por extraviarnos o perdernos, ¿no? Entonces yo también aquí diría, tenemos esta otra lectura, que aquí les pongo también el vínculo por si les es de utilidad, que nos dice cuándo va a ser útil comparar, ¿no? Va a ser útil comparar como un medio para ver más claramente la esencia de nuestro derecho, como un instrumento para la codificación y la uniformidad transnacional del derecho, como instrumento para crear una ciencia jurídica, una ciencia social, y para un mejor estudio de las diferentes familias jurídicas existentes. Es decir, para esto nos puede servir realizar una comparación, ¿no? Y yo diría que justamente el objetivo principal muchas veces va a ser encontrar una solución jurídica más uniforme, en ocasiones probada, y que nos lleve a tener una mejor resolución de los conflictos legales, ¿no? Yo creo mucho en el derecho eh, que tiene que resolverse caso por caso, que tiene que analizarse con ponderación, que tiene que analizarse con argumentos, con razonamientos para cada caso, pero yo sí creo firmemente en que el derecho es una herramienta, es una rama del conocimiento que nos ayuda principalmente a resolver estos problemas que se pueden presentar, ¿no? Los abogados pues tendemos muchas veces a complejizar también el derecho que de por sí puede ser complejo, pero yo creo firmemente en que al final la utilidad de estudiar, de practicar y de aplicar el derecho es buscar encontrar soluciones jurídicas a los distintos conflictos que se pueden presentar, ¿no? Ahora, de igual forma, si queremos estudiar o practicar de las fases del derecho comparado, tenemos estas clasificaciones de Capelletti, otro autor, ¿no? Que también aquí les pongo la liga, y que él nos dice que lo que deberíamos de hacer primero para ya poder realizar un estudio de derecho comparado, para no perdernos en estos problemas y en esta complejidad, y ya teniendo definida la utilidad de hacerlo, lo primero sería encontrar un punto de partida común. ¿Qué queremos resolver? ¿Qué queremos hacer? ¿No? Les decía el ejemplo de los neuroderechos, ¿no? Que hoy están, digamos, bastante de moda a raíz de una resolución de las Naciones Unidas y que los neuroderechos, pues ya dijo la ONU,
que los tenemos que estudiar, que tenemos que protegerlos, y nos habla, por ejemplo, de el acceso equitativo a los medios para la mejora, digamos, de la capacidad cerebral de las personas, a mantener la libertad, digamos, de conciencia, a mantener libre albedrío, a la no intervención, a no orientar los pensamientos hacia un punto, etcétera. Entonces ya vemos ahí que tenemos un tema que queremos encontrar, cómo regular neuroderechos. Entonces ya podríamos empezar a buscar en el siguiente punto normas, instituciones y procesos jurídicos con los que los países ya han resuelto el problema o la necesidad, ¿no? Es decir, queremos en México regular los neuroderechos. ¿Qué tendríamos que hacer para realizar un estudio de derecho comparado? Vamos a buscar, podría ser en América Latina, países que ya se han volcado a emitir leyes sobre el tema. Por ejemplo, ahora recuerdo el caso de Chile, que ya tiene una ley sobre el tema, ¿no? Y lo siguiente sería encontrar razones, ¿no? ¿Cómo podemos con razones encontrar analogías? ¿Cómo podemos diferenciar las soluciones? Y eso nos puede acercar a que la comparación sea útil. La cuarta fase que nos da este autor es investigar las grandes tendencias evolutivas. ¿Cómo se está regulando? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo está caminando este derecho? La quinta, pues viene una parte que digamos que podría definirse en la evaluación de soluciones adoptadas en cuanto a su eficacia o ineficacia en las resoluciones del problema o necesidad. Es decir, ¿qué tal han funcionado en estos países? ¿Cómo se ha implementado? ¿Qué dice la crítica? ¿Realmente ha funcionado o no ha funcionado? Y eso nos sirve también de experiencia. Y finalmente nos habla de la predicción de desarrollos futuros. Esto puede ser más complejo porque pues al final tampoco es nuestro papel ni como investigadores ni como abogados pues ponernos de futurólogos a buscar, tratar de encontrar las soluciones, nada, sino que más bien pues podría ayudarnos a decir la tendencia normativa puede caminar hacia este lado, ¿no? Por ejemplo, y aquí les doy el ejemplo de mi propia investigación en la que yo estudié si el derecho al olvido existía como un derecho o no, entendido como esta posibilidad de controlar nuestra información disponible en línea, de poder suprimirla o desindexarla de un buscador web. Y entonces yo me tuve que poner a analizar la tendencia global en cuanto a la protección de datos personales y encontré dos grandes hemisferios, dos grandes ejes, por ejemplo, en la investigación, que desde el continente europeo se veía a la privacidad y a la protección de datos como un derecho personalísimo y que debía de protegerse en esa vía, y que inclusive hay un convenio, que no sé si han escuchado, que es el convenio 108, que con él, que México lo firmó y lo ratificó junto con otros países de América Latina, busca fijar un estándar internacional para la protección de la privacidad como derecho humano y de los datos personales. Y por su lado, en Estados Unidos se busca, digamos que proteger este derecho como un derecho del consumidor. Entonces ahí encontré las dos grandes tendencias y las dos grandes formas de aplicarlo. Y sobre eso mi investigación se basó en observar las resoluciones de países latinoamericanos y hacia cuál de estas tendencias normativas se inclinaban. Hacia los derechos de protección de datos personales como derechos de consumidores nada más, como un derecho que en México, por ejemplo, resolvería la Profeco, o si son derechos que se deberían de proteger como derechos personalísimos del individuo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos puede ayudar en estos pasos a realizarlo, ¿no? Y digo, y ya finalmente les comentaría que en este mismo, digamos que apartado, disculpa, hay otros autores que nos dan otras etapas, ¿no? Les llaman, por ejemplo, la preparatoria, el encuentro de similitudes y diferencias, la explicación, la evaluación, la investigación y presentación de reportes o informes. Eh, eh, Tenemos otra clasificación aquí que dan más pasos también, pero que al final de cuentas son muy similares porque todos parten de la misma base de práctica, ¿no? O sea, lo primero sería tener una pregunta, un objetivo de qué vamos a investigar, elegir qué vamos a estudiar. Aquí les digo, aquí viene un momento de decisión muy importante, recopilar el material, comenzar a detectar similitudes y diferencias, tratar de explicarlas
y finalmente presentar los hallazgos a los que podamos llegar con ello, ¿no? Y yo creo que ese es el método comparativo en términos generales. Y al final de cuentas, pues este método nos ayuda a encontrar estas soluciones mucho más reales y mucho más prácticas como tal, ¿no? Y al final de cuentas, pues digo, la intención del día de hoy es poner esta parte como de antecedente. Espero que haya sido claro y que no haya dado demasiada información, pero de todas formas, cualquier duda que tengan, pues con todo gusto la podemos ver, porque yo creo que lo más importante al hablar de este método comparado es entender que no es digamos, una metodología tampoco que tenga reglas totalmente establecidas o totalmente claras de cómo seguirlas. Tiene guías que nos pueden ayudar a no perdernos en estos universos, pero que al final el realizar un método de estudio comparado nos va a ayudar a adelantarnos, ¿no? Vuelvo a regresar al ejemplo, por ejemplo, al ejemplo que ya les mencionaba de los datos personales, ¿no? Realmente, ¿cuál es el sistema que actualmente tiene una regulación mucho más desarrollada de datos personales? Es la Unión Europea con el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si hablamos de una eh, transferencia transnacional de datos, con que hay empresas globales hoy en día, con que nos vamos a ir acercando a más estándares regulatorios poco a poco, pues ahí, por ejemplo, como practicantes, nos ayuda mucho a adelantarnos a observar el estándar más desarrollado para poder ir definiendo hacia dónde puede migrar las obligaciones de cumplimiento y que no nos tome, por ejemplo, por sorpresa una reforma de un momento a otro en algún momento, ¿no? Entonces creo que estas tendencias, observar estos estudios, estos reglamentos, estos normas que se vuelven más desarrolladas, pues nos ayudan, ¿no? Obviamente también tenemos el ejemplo de la inteligencia artificial, ¿no? Que se está buscando regular, que ya tenemos países que ya la regularon. En México se ha hablado mucho de establecer una regulación sin que se haya todavía, digamos, alcanzado una, pero si queremos saber hacia dónde puede tender esta regulación, pues basta con buscar los países que ya lo han regulado y cómo lo están haciendo en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que al final de cuentas, podríamos mencionar un sinfín de ejemplos o casos que nos podrían servir para entender por qué puede ser útil el derecho comparado. Ya mencionaba Oscar al principio del Instituto de Investigaciones Jurídicas que tiene su creación primaria como de derecho comparado, pero también uno de los pilares del instituto, el doctor Fixamudio, el doctor Héctor Fixamudio, que fue de los fundadores, el fundador del instituto en su concepción, él siempre pensó, por ejemplo, que el estudio comparado nos ayudaba a entender mejor nuestro propio derecho y tiene un sinfín de estudios en el que analizaba el amparo contra el habeas corpus, contra estas figuras, digamos, también de protección de derechos, para entender cómo existía, qué tan único era el amparo, qué tan diferente era al internacional, etcétera. Y creo que todo esto nos ayuda también, además de encontrar soluciones más claras, a entender también los alcances de nuestro propio sistema jurídico, de identificar y comprender mejor qué podríamos mejorar, qué podríamos cambiar, qué podríamos tratar de implementar, qué ha funcionado en otros países. Y en otros casos también tenemos, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Obviamente, si hablamos de derecho comparado, pues podemos pensar muchas veces en las cortes regionales de protección de derechos humanos, ¿no? Que en el mundo tenemos actualmente tres, la europea, la africana y la interamericana. Y como en México, por ejemplo, ya tenemos la última resolución de la Corte en la que se condena a un cambio normativo legislativo para eliminar esta figura de la prisión preventiva oficiosa por una prisión preventiva justificada. Y muchos abogados mexicanos, muchas personas desde antes de la resolución ya decían, si esto llega a la Corte Interamericana, se va a declarar que es inconvencional la prisión preventiva oficiosa, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí nos sirve también para entender, de cierta forma, adelantarnos como operadores jurídicos a cuál puede ser el desenlace del conflicto que se puede estar planteando a nivel interno. Y entonces esto nos puede ayudar también a tener, yo creo que por un lado, una solución jurídica mucho más favorable o viable, pero también por otro lado, muy importante para mí,
como también una persona que busca especializarse en derechos humanos, pues de dar un mejor entendimiento, vivencia, experiencia, protección, respeto, garantía, etcétera, de los derechos humanos en una región, ¿no? También aprender de la experiencia internacional nos puede ayudar a estandarizar ese mínimo y lograr como Estado cumplir de una forma más efectiva con estas obligaciones respecto a los derechos humanos, ¿no? Digo, hasta aquí me gustaría cerrar esta primera intervención. Espero que haya sido clara y pues sobre todo me gustaría centrarlo en un diálogo, pues no sé si ustedes tengan alguna duda particular, inclusive si alguien tiene algún caso con el que ahora esté tratando de comparar, pues podríamos también platicarlo y pues con esto cerraría esta primera parte. También si me permiten les quería compartir, por si alguien gusta, pues ahí también está el código de mi red de LinkedIn, por si alguien quisiera estar en contacto, pues también ahí en ese medio estoy atento con todo gusto. Excelente, excelente, Eduardo. Muy bien, vamos a abrir la apertura. Micrófono para quienes quieran hacer una pregunta. Gilberto, Gracias, doctor. El, el punto, gracias también al ponente Fares, muchas gracias. El tema me pasa a mí con el asunto que toca como la cultura local a lo que se enfrenta primero cuando tenemos esta intención de hacer algo comparativo, ya sea desde lo, no sé, lo gastronómico hasta lo fílmico que nos estaban compartiendo ahí con la cultura. Pero en estos casos del derecho, siendo sinceros, ¿qué hacemos con un comparativo con lo europeo? Que queremos ir a lo comparativo con lo europeo, pero pues no nos alcanza. Apenas si nos alcanza para los sudamericanos y en cada una de estos dos entes en Europa, pues hay realidades bien distintas, como lo acaba de mencionar en las distintas formas de ver el derecho. En Europa, por ejemplo, están sumamente avanzados en temas de protección a los animales, gobiernos abiertos, mecanismos de participación ciudadana. Acá en Sudamérica todavía estamos peleando quién es el cacique o ¿cómo se le llama? A aquella persona que fue nuestro líder y que se murió hace 100 años y que no sabemos de otro liderazgo hasta dentro de otros 100 años, cuando tenemos regímenes autoritaristas, totalitarios, o en el peor de los casos, iguales a México, en donde los derechos son violentados de la misma forma del país en donde queremos hacer el comparativo. ¿Cómo se Ujú. hace frente a este tipo de probables escenarios, doctor? ¿Cómo ver esta situación que yo quiero hacer un comparativo de lo que está haciendo el partido fulanito de tal en favor del medio ambiente y lo quiero comparar con Europa, cuando Ujú. Europa tiene diametralmente situaciones diferentes en ese tema? Y si me quiero comparar y no me quiero meter con los hermanos de Argentina, por ejemplo, en donde Ujú. sus derechos económicos están siendo pisoteados y no tienen ni para comer mañana, aunque tengan mucho fútbol, pero no tienen para comer 3 veces al día. Entonces, ¿cómo hacer ese tipo de comparativos, doctor? Sí, sí, no, qué buena pregunta. Muchas gracias. Y yo creo que también nos da un amplio abanico de respuestas y puntos muy interesantes que estaba pensando en lo que escuchaba esta pregunta tan valiosa. Porque, a ver, yo creo que también pues sabemos que hay un eurocentrismo también muchas veces, ¿no? Que hay una tendencia muchas veces a pensar que la legislación puede ser mejor porque viene del continente europeo, ¿no? O también a mí me gusta mucho esta reflexión de este libro que le recomiendo mucho de Eric Sadin, que se llama La siliconización del mundo, ¿no? Haciendo esta referencia a Silicon Valley como este centro del mundo que ahora nos exporta también las ideas y las formas muchas veces de cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos, hacia dónde caminar, cuál es el modelo exitoso de negocio para todos los países. Y yo creo que al final de cuentas, pues tampoco es que las respuestas que vengan de Estados Unidos o de Europa van a ser siempre las correctas, ¿no? Yo creo que al contrario, necesitamos también en el estudio comparado
hacer un análisis crítico, ¿no? Y hacer un análisis crítico que nos ayude a entender la experiencia y los problemas que ha tenido la resolución jurídica que se ha utilizado en Europa o en Estados Unidos o en Ecuador o en cualquier otra región del mundo que queramos utilizar para la comparación. Yo creo que también por eso tenemos que empezar a tomar decisiones honestas y autocríticas para poder determinar nuestro propio universo y no perdernos en la investigación o no perdernos en la solución que queremos dar de cuál es el problema concreto que queremos analizar y comparar, ¿no? Si tratamos de comparar de forma general la situación de los dos países o los elementos que lo constituyen o inclusive la propia historia, pues vamos a entrar a un rango muy diverso de distintos escenarios que nos van a complicar mucho llegar a un resultado concreto, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces, por eso lo más importante para mí es aterrizar en esta, digamos, primera pregunta que les exponía de cuál es el propósito de la investigación, qué es lo que se va a comparar y cómo se va a realizar esta comparación. Entonces yo quiero comprender las similitudes en la historia económica de México y Argentina y cómo se diferenció en algún momento. Se puede realizar claramente y va a ser un estudio muy interesante, eh, eh, pero al final de cuentas, pues tendremos que delimitar cuáles son los factores que vamos a analizar para llegar a ello y para hacerlo, ¿no? Y ahora, yo creo que también, yo como profesor de Derecho, doy las clases de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que hoy en día estamos en un mundo que es bastante interconectado, ¿no? Y que tenemos un sistema universal que busca proteger los derechos humanos, que nace con la Declaración de los Derechos Humanos del 48 y que busca desde la ONU darnos una protección. Y luego tenemos estos sistemas regionales que justamente buscan entender que cada región del mundo tiene una vivencia distinta de sus derechos, que tiene una cultura distinta y que por ello se vuelve mucho más difícil que en ocasiones los derechos sean los mismos en México que en Afganistán, que en Francia, etcétera, pero que probablemente sean mucho más similares en México, Ecuador, Argentina, Colombia, porque tenemos una tradición, una historia mucho más compartida y similar que la que podemos tener con otros lugares del mundo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hay un caso que a mí me gusta mucho, también hablando del regionalismo y de estas cortes que pueden ir estableciendo estándares. No sé si han escuchado ustedes, por ejemplo, del caso Latusi, que a mí me parece bastante interesante, que es un caso que resolvió la Corte Europea de Derechos Humanos, en el que en Italia en una escuela pública había un crucifijo arriba del pizarrón del salón de clases, ¿no? Entonces, uno de los padres de familia de la escuela se inconformó porque dijo que eso atentaba contra la libertad religiosa de su hijo que estaba estudiando. El caso llega hasta la Corte de Casación italiana, hasta la última instancia, y se resuelve que el crucifijo no está representado en el salón de clases como un símbolo religioso, sino como un símbolo de la identidad cultural de Italia, ¿no? Entonces, inconforme todavía el padre de familia, pues lleva este caso a la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte dice, a ver, también hay un margen de apreciación cultural de cada estado. Y yo como Corte no soy experto en el derecho nacional de cada país. El experto es la Corte Nacional y yo tampoco puedo llegar al extremo de contravertir o de revocar, digamos, esa resolución muchas gracias, aquí ya tenemos en pantalla el asunto. Yo no puedo contravenir la resolución local, yo no puedo negar ya la interpretación que hizo porque ya sería llegar demasiado lejos. Y a esto se le llamó margen de apreciación cultural o margen de apreciación nacional que cada país tiene, ¿no? Entonces yo creo que al final de cuentas, nuestra comparación tiene que partir de un problema que queramos analizar cómo se resolvió, ¿no? Y ahora yo también les voy a ser honesto, en mi resolución, en mi asunto de investigación del doctorado, yo me vi en un gran problema porque el derecho al olvido como tal no nace de una regulación o de una normativa, nace de una resolución que se llama el caso Costeja de el Tribunal Europeo de igual forma, y el caso Costeja se vuelve el caso emblemático del derecho al olvido,
y de ahí se empieza a reinterpretar judicialmente por otros países, ¿no? Entonces aquí yo, inclusive un teórico llamaba a este fenómeno el trasplante jurídico y me encontré una resolución del IFAI que decían, en el caso Costeja se resolvió esto. Entonces, conforme al principio de pro persona, citaba el caso y decía, por lo tanto, resuelvo igual que en Europa. Y esto era un trasplante jurídico. ¿Por qué? Porque el autor dice, estoy tomando la resolución de otro país, estoy descontextualizando totalmente el concepto, sistema jurídico normativo de este país receptor y la estoy introduciendo. Y además nos daba una mala interpretación del principio pro persona, porque el principio pro persona, ¿qué es, no? Es una herramienta hermenéutica de solución de controversia que cuando tengamos dos normas aplicables al caso, una antinomia como tal, elijamos la resolución más favorable para la persona sin basarnos en un criterio jerárquico normativo como la pirámide de Kelsen, ¿no? Entonces, al final de cuentas, también podemos caer en ese error y es muy peligroso, ¿no? Voy a resolver igual solo porque hay una resolución que ya encontré y eso sería también un error en todo sentido porque deberíamos de analizar, integrar y comprender cómo esa solución jurídica podría armonizarse con el sistema jurídico nacional. Si no, nada más podríamos caer en este error del trasplante jurídico, que si quieren ahorita les digo el nombre del autor porque recuerdo que era un apellido bastante complejo como tal, pero que a mí me llevó a esa dicotomía o a ese conflicto, digamos, de decir, entonces, este derecho es fallido porque nada más se trató de aplicar por, como ahora que está en Netflix la película de Guillermo del Toro de Frankenstein, ¿no? Que está muy de moda ahora, ¿no? Nada más le corté un brazo a la resolución y se la cosí a mi asunto para que ya fuera adecuado, para que ya funcionara. Y la realidad es que no debemos de pasar por alto, como usted muy bien dice, pues la realidad jurídica de nuestro país y el efecto o la solución que busquemos dar con este estudio comparado, pues siempre tiene que tener el objetivo de armonizar las posibles hallazgos que tengamos con el conocimiento y la información que tengamos del sistema jurídico receptor en este caso. Pues, espero que haya logrado responder la pregunta, pero con todo gusto cualquier otro comentario lo Ok, platicamos. muy bien. ¿Y alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario? ¿No? A ver, probablemente en lo que formulan. A ver, Frankenstein o el moderno Prometeo, ¿no? Pues siempre tener Ujú. las comparaciones muy, este, y hablando de que mencionabas, Eduardo, el tema de que hoy en día los tribunales entran en eso que llaman diálogo jurisprudencial, ¿no? En una sentencia de la Corte hacen referencia al Tribunal Europeo, la Corte Interamericana, y hay un diálogo ahí donde citan, y estos, que igual varios años para acá, ¿no? Aquí está caso Costeja, y a ver, yo nada más quería ponerles aquí. Hay un polímata, Johann Wolfgang van Goethe, es alemán, que da, entre muchas aportaciones, una frase muy interesante. Quien no conoce la lengua extranjera, nada sabe de la suya propia. Entonces, a veces el desconocimiento de lo que hay en el exterior, lo comparativo, la revisión, pues ayuda para identificar bien cómo estamos, ¿no? A veces, es como si, por ejemplo, una persona, o sea, nadie extrañaría la democracia que no conoce, ¿no? O nadie, por ejemplo, muchas personas veían, que un trámite burocrático en México, por ejemplo, te tarda días este, por ejemplo, para un acta de nacimiento o para cualquier cosa es muy tardado, pero en otros países que tienen una gobernanza digital, por así decirlo, los países nórdicos, ya incluso están en el tema de los servicios proactivos, servicios de vida proactivos, que al momento que están haciendo un bebé, ya están dándole prácticamente toda la cuestión digital a los padres,
Entonces, eso, por ejemplo, diría uno, oye, pero eso no lo conocía. Bueno, pero vitales proactivos, a ver si aparece. Ujú. ¿Sí? Más o menos. Pero bueno, esa es parte. Y aquí les presento de Stanford que hay muchos departamentos de estudios comparados, que es una, como bien decía Eduardo, no es nada más, ay, comparar, no, es una técnica y es algo que está continuamente en todo Stanford, la Universidad de Harvard, y hasta para los más pequeños, que es algo muy cotidiano la comparación, hay un libro aquí, se llama el libro de las comparaciones. Es un libro para niños, ¿no? Comparan especies, comparan contextos, tamaños. Entonces sí es esa parte que hay que verlo con la cotidianidad. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta? Ahí, Valeria, sí. ¿Nos escucha? Ah, ya, ya. Ya. Doctor, buenas noches. ¿Ya? ¿Considera que el método comparado es como un elemento esencial para todo tipo de investigación, independientemente del tema, o más bien se trata de un método especializado para ciertos estudios específicos? Y en caso de no ser un tema exclusivo, ¿qué me recomienda a mí? Por ejemplo, yo estoy hablando de la violencia política de género en la nulidad de elección y cómo los tribunales electorales locales no tienen criterios específicos o no usan un protocolo mmm, sólido, pues, porque cuando sí existe violencia política de género, resuelven al contrario, entonces se tiene que ir a una sala especializada o a la sala superior del tribunal eh, electoral del Poder Judicial de la Federación para que puedan determinar que sí hubo una evidente violencia política de género. Entonces, Ujú. esa es como mi base. Tengo dos análisis de casos. Entonces, si no es como el método comparado, no es exclusivo, puedo yo irme a donde a una región en específico o puedo utilizar como un país de cada región y si se puede o cómo. Claro, no, muy buena pregunta. A ver, yo creo que también ahí va otro aspecto fundamental de la metodología de la investigación que se siga, ¿no? Vamos a hacer un estudio cualitativo o cuantitativo, ¿no? Porque si queremos hacer un estudio cuantitativo, lo que tenemos que hacer es encontrar qué preguntas le queremos hacer a todo el mundo de documentos que vamos a analizar y cómo nos contestan en numeralia estas preguntas, estos estudios, ¿no? Es decir, queremos saber si las resoluciones toman en cuenta un elemento de violencia política de género, si no lo toman, queremos saber eh, qué queremos saber de estas resoluciones, ¿no? ¿Qué preguntas les queremos hacer? Y entonces en un estudio más cuantitativo, pues lo importante sería en porcentajes, en números, cómo nos contestan, ¿no? Cómo nos contestan estas preguntas. Entonces, generalmente el cuantitativo se va a basar en una serie de preguntas y en analizar estos documentos para decir cómo las responden y posteriormente pues llegar a la conclusión del estudio, ¿no? Si va a ser cualitativo, yo creo que ahí el derecho comparado se vuelve una herramienta más útil e interesante para dar un resultado, porque es solo una opción, ¿no? No tenemos siempre que hacer derecho comparado, ¿no? Es un método de estudio que tenemos que nos ayuda desde la experiencia, digamos, internacional, de lo que se ha hecho en otros países, pero que realmente no es el único tampoco, ¿no? Podemos optar por él o podemos optar por otras herramientas, ¿no? Pero generalmente yo considero que funciona más desde mi punto de vista cuando estamos en un estudio más cualitativo, porque entonces queremos casos emblemáticos, ¿no? Porque se volvería muy complicado para un investigador, un estudiante, pues poder analizar todas las resoluciones de dos países, ¿no? Simplemente sería demasiada información, ¿no? Si tenemos otro tipo de cuerpo para la investigación, pues sí son cosas que se pueden llegar a realizar, sí son formas en que podemos llegar a procesar, inclusive, pues ahí con herramientas de inteligencia artificial, pues podemos llegar a darnos ciertas herramientas para procesar las resoluciones, para investigar, etcétera, ¿no?
Pero yo creo que ahí en métodos o en estudios más cualitativos donde queremos ver la experiencia de casos, pues sí nos sirve mucho más el comparado porque nos podemos ir a los casos emblemáticos, ¿no? Y yo creo que ahí también viene este punto que fue lo que yo entendí en mi proceso también de doctorado, ¿no? De que también tenemos que empezar a tomar decisiones como investigador, decisiones como practicante o como operador jurídico de lo que queremos delimitar en esto, porque, y esto siempre a mí me ha funcionado y este es un consejo que a mí me funcionó y que no es el único herramienta, pero que pues puede ser útil, es hacer preguntas también, ¿no? ¿Qué preguntas queremos resolver con esto? ¿Y cómo vamos a elegir nuestro universo para ver qué nos dice la experiencia internacional, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi investigación, pues me fui al caso Costeja porque era el leading case o el caso líder, el caso emblemático del tema. Me fui a la jurisprudencia europea más importante porque desarrollaba el criterio, ¿no? Y luego para elegir las resoluciones de América Latina, pues tuve que escoger también un criterio de por qué escogí esas y no otras. Y la respuesta final fue, pues yo no me puedo volver experto en todos los sistemas jurídicos latinoamericanos y la verdad es que tampoco voy a tener los recursos para analizar todas las resoluciones sobre el tema. Entonces yo hice una búsqueda en la literatura de los casos que encontraba que se mencionaban y conseguí las resoluciones y sobre esos casos basé mi comparación o mi estudio porque eran los casos más promocionados y divulgados de cada país, ¿no? Entonces tienes que encontrar un elemento tú que sea el que te diga por qué voy a comparar estos. Voy a comparar las resoluciones o lo que yo determiné en este país con estos casos porque todos los autores lo citan, porque son los casos que todos mencionan, porque yo decidí hacer una búsqueda en este sistema y fueron los que me arrojó. Y eso se tiene que justificar en el documento, ¿no? La verdad, al final, la pregunta que siempre nos van a hacer en las evaluaciones en esto es, ¿y cómo llegaste a determinar que este era tu universo, ¿no? Y yo creo que ese se puede volver uno de los temas más complejos muchas veces, pero que al final para mí se traduce en una decisión de cómo delimitar, ¿no? Entonces digo, yo te sugeriría eso y te sugeriría también, creo que siempre ayuda, pues partir de la literatura y ver qué casos nos están mencionando, ¿no? ¿Por qué los refieren? ¿Por qué se vuelven estos casos como los emblemáticos para entender el punto? Y ya después partiría de qué tipo de análisis quieres hacer, micro o macro, hacia dónde quieres. Y parece algo muy trivial o sencillo, muy trivial o sencillo, pero volver a preguntarnos el propósito de la comparación de inicio, por qué estamos comparando para no perdernos en el universo, pues nos puede ayudar a delimitar mejor qué nos puede ser útil y qué no. Porque también eh, tenemos que determinar y ser también conscientes de la capacidad de análisis a la que vamos a tener acceso, porque si no, pues también se vuelve un trabajo que mucha gente se queda atorada en esa etapa de la recolección de información, ¿no? Entonces, mi consejo sería ese principalmente, y que si tú buscas en la literatura, pues vas a encontrar también muchas fuentes que te pueden ir ayudando a también ir delimitando qué te puede ser útil para el estudio, ¿no? ¿No? ¿De qué? Muy bien. A ver, hay una pregunta aquí Ujú, que están haciendo en el chat, que es dirigida hacia los dos. ¿Quieres revisar por mente, Eduardo? Este, ujú. eh, ¿Hay algún Sí, tipo de metodología para abordar la comparación con familias jurídicas en Asia? Yo creo que la metodología que tú me mostraste en las diapositivas, a lo mejor te la puedes volver a mostrar, que son ujú, los pasos, para poder, ahorita en lo que lo preparas. Miren, de libros de metodología, sea, hay muchos, y yo creo que para el tema de México y libros que están en acceso, ya es un poco antiguo, por obvias razones, pero no deja de ser, no deja de ser útil. Héctor Fixamudio, bien lo mencionó Eduardo, tiene un libro que se llama Derecho Constitucional Mexicano y Comparado, ¿no? Esa parte. Y lo que también igual mencionó ese proyecto de constituciones comparadas, esto ya hace un comparativo ya más cuantitativo. Todo depende del enfoque que quieran. Si bien mencionó Eduardo que era cualitativo o cuantitativo. En este caso, en este proyecto, el análisis fue más cuantitativo. Este, aquí hay
compararon las constituciones del mundo en temas de palabras, cuál era la que más tenía palabras, la de la India, 146.000, Nigeria y ahí, este, por antigüedad, pues ahí ellos ponen la Constitución del Reino Unido, que son un grupo de documentos constitucionales como el más antiguo, no, pero eso es muy general, ¿no? Esa es esa es una base de datos comparativa que puede ser útil, ¿no? Para ustedes. Eduardo. Sí, yo justamente, pues creo que como ya decía Oscar, pues el método en sí yo creo que es el mismo, ¿no? Que aquí veíamos uno de los, déjenme les pongo en pantalla uno de los pasos que nos decían. Ujú, Ahora, también hay que ser realista. Uno de los principales retos a los que nos podemos enfrentar a veces en el estudio de derecho comparado también es en las barreras del lenguaje, ¿no? Generalmente, si queremos comparar, y aquí vemos estos pasos, no voy a pasar a la siguiente para que los tengan ahí en pantalla, pero generalmente, pues nosotros vamos a tener acceso a información, si son cortes internacionales, en inglés, francés, español, va a estar disponible en varios idiomas. Pero a mí me pasó en su momento, ¿no? Que como un apartado que platico en mi libro y que desarrollé fue el derecho a la autodeterminación informativa que viene de una resolución del tribunal alemán, ¿no? Y que es una resolución muy importante. Pero pues el principal conflicto o reto al que me enfrenté es que aunque yo quise consultar esa resolución de origen, pues no hablo alemán, ¿no? No está en mis herramientas para la investigación, pues ese idioma. Y entonces no pude yo consultar la fuente originaria porque no había traducciones, ¿no? Entonces tuve que consultarla a través de referencias en libros en inglés y en español sobre esa resolución y así fue como llegué a ella, ¿no? Entonces, yo creo que la comparación sería la misma. Yo creo que allí puede haber una barrera pues mucho más compleja del lenguaje, sobre todo para lograr acceder a los documentos y consultarlos, pero que si logramos o tenemos las herramientas para superarla, pues va a ser más sencillo, porque si no, nuestro método para comparar se va a basar solamente en la doctrina y opinión de autores que escriban en los idiomas que sí manejamos o que sí entendemos, ¿no? O sea, creo que ahí está también otra parte que puede hacerlo más complejo, ¿no? Y ahora, las barreras de la tradición y del sistema jurídico también pueden ser complicadas, pero yo creo que ahí también es donde vamos delimitando los alcances de la investigación. Tampoco se trataría, sería muy ambicioso en una investigación eh, eh, partir de las barreras culturales, jurídicas completas de dos hemisferios tan distintos o de dos latitudes que tienen tantas diferencias, ¿no? Entonces creo que ahí también, aunque tengamos un contexto para la comparación, la clave va a ser sobre qué solución o problema concreto queremos centrar la comparación, ¿no? O sea, yo no quiero, yo en mi documento que les he puesto de referencia, pues no me senté a ver por cuántos votos se habían tomado las resoluciones, si eran electos por votación popular o eran de carrera judicial, si tal, tal. Lo que me puse a ver fue, a la corte se le presentó este conflicto y lo resolvió así, ¿no? Yo quiero saber, quiero hacer un estudio sobre jueces robot, ¿no? Resoluciones autónomas ya por robots o herramientas de inteligencia artificial en países asiáticos. Bueno, entonces vamos a tratar de buscar y acceder a las leyes, reglamentos, opiniones sobre ese asunto particular. Y entonces así hacemos la comparación de cómo se resolvió en ese lugar del mundo y cómo se resuelve acá, ¿no? Hay un ejemplo también que recuerdo ahora, que seguramente Oscar recordará mejor que yo, pero hay una resolución bastante famosa de la Corte eh, de Colombia, ¿no? Constitucional, en la que resuelve que una comunidad indígena tiene que estar protegida en tres dimensiones, ¿no? Como colombianos, como grupo vulnerable y como recurso natural de la región, ¿no? Porque eran una población que estaba alejada, digamos, de la civilización, porque estaba en ese lugar, ¿no? Entonces, en ese caso de resoluciones, se vuelve muy importante el contexto
de cómo llevó a determinar eso a la corte, porque si no, imagínense que la quisiéramos solamente traer de un sistema a otro, entonces caeríamos de nuevo en este error que les contaba y en esta especie de falacia que nos puede complicar, que aquí ya encontré un libro que era el que les quería mostrar, es uno de ellos, el otro no lo localizo ahora, pero que hay toda una teoría de los trasplantes jurídicos, ¿no? Entonces, si tú nada más quieres traer esa resolución al país y ya, pues probablemente caigas en estas figuras y solamente estés tratando de introducirla como este Frankenstein, como meterla en el sistema y que aplique igual. Entonces, sí va a haber casos en los que se va a volver muy importante el contexto para llegar a la resolución. Y tal vez tu comparación, entonces, se basa en los elementos coyunturales o similares que pueda haber de cómo se está entendiendo el contexto en un lugar y otro. No sé si me estoy explicando, pero entonces creo que ese sería el punto de partida, ¿no? Y le repito, yo lo que más me costó a veces trabajo entender en el proceso de elaboración de toda esta investigación y que me ayudó mucho el día que lo asimilé, fue que yo tenía que decidir también qué es lo que iba a comparar, qué es lo que iba a resolver, qué es lo que quería contestar con esta comparación, porque si nos metemos a la comparación de todo el sistema, nos perdemos y se vuelve una obra muy interesante, pero muy ambiciosa tal vez para lo que quisiéramos hacer en esta etapa, ¿no? Que pueden ser proyectos muy buenos de largo alcance, pero que van requiriendo también otro tipo de exigencias en el proceso de investigación. Muy bien. Muy bien, Eduardo. Excelente, muchas gracias. Yo creo que por el tiempo ya creo que vamos a ir ya cerrando. Muchas gracias, Eduardo, por ahora sí que este gran estado del arte, esta gran bagaje de cosas que nos diste sobre el método comparado y sobre todo los múltiples situaciones en las cuales te ha sido útil, desde la tesis doctoral, los diversos casos. Aquí ya em, los casos, como pusiste aquí, el de Mario Costeja, ¿no? Aquí lo busqué, incluso el tema de las tres dimensiones que tuviste, no recuerdo como tal la resolución, pero aquí en Google más o menos estoy buscando, ¿no? La identidad cultural, territorio y la protección ambiental. Y el libro que pusiste ahorita sobre trasplantes jurídicos, un aporte muy interesante, sobre todo porque siempre está de moda traer algo hacia acá. Y sí, es útil a veces, pero también habría que ver. Por ejemplo, bien conoces tú el tema del presidencialismo, el tema de los sistemas parlamentarios, cómo a veces México, no, pues vamos a hacer un sistema presidencial, o que hay que transitar los órganos autónomos, ¿no? Y se le ocurre por aquí la figura del ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es escandinava y española y se trajo aquí comparadamente, ¿no? Entonces, Ujú. esto es un tema muy que puede dar para mucho porque lo hacemos diario. Entonces, muchas gracias. Vamos a pasar a la segunda fase que va a ser que esta es conferencia que diste hoy, Eduardo. Vamos a subirle a este canal de YouTube, Aula Jurídica Virtual, así como las pasadas con eventos, vamos a participar en una dinámica colaborativa de hacer los comentarios. Aquí ellos, como ya es la última sesión, todas las personas que han visto van a poder participar con un comentario, y en el comentario pueden preguntarte algo y a la vez plantear algo. Y tú vas a poder incluso, esas fuentes que tú nos diste, las puedes pegar ahí como link. Ujú. Incluso el texto del derecho al olvido ahí quedaría pegado como liga para que vea, porque esto es el aprovechamiento de los medios digitales. Si nos comparamos con otros institutos y centros de investigación, a nosotros lo que nos interesa es generar la comunidad virtual. Entonces aquí va a ser la buena oportunidad cuando esté aquí la ponencia al rato de lo que quieran comentar y hacerles de conocimiento que ya una vez que terminamos este ciclo de seminarios, ya vamos a pasar a la parte de entrega de las constancias, por lo cual vamos a tener toda la siguiente semana para hacer un comentario. Va a ser una constancia por cada video que han comentado. Y por ahí tengo pendiente hablar con la doctora Marisol. Creo que se va a poder dar una constancia del posgrado a aquellos que participaron comentando los cuatro videos. Se le va a dar una constancia ahí del programa de posgrado en Derecho. Entonces, muchas gracias, Eduardo.
Y bueno, aquí hoy tuvimos nuestra sesión sobre pues método comparado en el estudio y en la práctica del derecho. Y aquí retomamos nuestra imagen, que ahí la elaboramos con inteligencia artificial. Se puede comparar mucho a nivel internacional, así como nosotros aquí, la mayoría de los estudios que están haciendo aquí son a nivel nacional, entre entidades federativas. El estudio de Valeria es resoluciones de tribunales en varios, pues, varios estados de México, entidades federativas. Entonces ella está comparando cómo hay diferencias incluso de criterios. Y aquí también hay compañeros que están haciendo una investigación entre los municipios, o sea, comparando cosas. Entonces, ya nos diste unas muy buenas bases, desde dónde empezar, cuál es el primer paso, el segundo, el tercero, y recordar que pues ya la metodología comparada ya tiene más noticias. Hay que revisar las fuentes que nos diste para entrar a tema. Y pues reiteramos las gracias, Eduardo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, un gusto y cualquier duda que pueda cooperar después, pues con todo gusto seguimos atentos en estos canales, ¿no? Yo solamente diría justo de esto último que dices, muy importante. En general, cuando hablamos de derecho comparado, estamos pensando en la experiencia internacional, aunque también nos pueden servir las metodologías para la nacional, nada más que en el nacional, pues partimos de que sí tendríamos en principio un marco normativo vigente, aplicable. Entonces, lo que podríamos comparar es, o lo que podríamos determinar es qué tanto se está alineando el criterio estatal, municipal, etcétera, con este ya criterio muchas veces federalizado, pero también sirven estas metodologías, aunque generalmente cuando ustedes hablen de derecho comparado, pues va a tener una referencia y una vocación más internacional en la literatura que encuentren al respecto. Pero yo creo que la metodología les es útil en cualquier comparación que quieran hacer de cualquier tipo también. Perfecto, muchas gracias. Y aquí proyectamos de nuevo el libro de recién obra. Y aquí está, por lo menos está la parte del índice y la estructura para que lo revisen y ya en lo posterior lo descarguen o lo adquieran en la librería del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Reiteramos las gracias, Eduardo, y pues muchas gracias a todos los que participaron en esta sesión. Pues a nombre de Marisol Anglés Hernández, Ulises Chávez Vélez, Graciela Steines Vega, pues cerramos este ciclo de seminarios sobre ciencias jurídicas aplicadas y ya nos veríamos el próximo semestre con otras actividades. Muchas gracias.